La intrusión cibernética al gobierno de Estados Unidos alcanzó niveles que pocos habrían imaginado posibles. El Departamento del Tesoro y el Departamento de Comercio se contaban entre las víctimas de un ataque sin precedentes, cuyas ramificaciones resultaron mucho más extensas de lo inicialmente sospechado. Desde una perspectiva de ingeniería de software, algunos expertos consideraron que era justo clasificar esta operación como la más audaz y sofisticada que el mundo haya presenciado. A new warning tonight about the scope of a massive cyber attack. Already believed to be the largest cyber attack on our government. America under virtual invasion. That's what Senator Dick Durbin is calling a massive Russian cyber attack on U.S. government agencies. Pero esta historia no se limita solo al impacto. Se trata de cómo un descubrimiento aparentemente rutinario reveló una operación masiva que había estado gestándose durante años. Por cierto, suscríbete si no quieres ser hackeado. Ahora sí, empecemos. En 2019, Steven Adair, presidente de la firma de seguridad Velocity, inició lo que parecía ser una investigación habitual en un centro de pensamiento estadounidense. El objetivo inicial era resolver un problema de seguridad digital estándar. Sin embargo, lo que comenzó como una labor rutinaria pronto se transformó en algo mucho más perturbador. Adair detectó la presencia de un grupo de hackers, pero lo que realmente le hizo detenerse fue la aparición de un segundo grupo, aún más avanzado, llamado Dark Halo. Este grupo había perfeccionado sus métodos hasta tal punto que no solo infiltraban redes, sino que lo hacían con un nivel de precisión quirúrgica, copiando discretamente correos electrónicos y transfiriéndolos a servidores externos. La estrategia de Velocity fue rápida y efectiva, eliminando a los intrusos y cerrando las brechas conocidas en el sistema. Pero Dark Halo demostró ser un adversario excepcionalmente astuto. Habían implantado un código malicioso 3 años antes, un tipo de puerta trasera que les permitía regresar al sistema siempre que lo desearan. Este descubrimiento dejó claro que la batalla no había terminado. El enemigo estaba jugando un ajedrez en varias dimensiones. Durante semanas, Velocity trabajó incansablemente para erradicar cada acceso clandestino, pero los hackers no se rendían. En junio de 2020, regresaron, extrayendo información de los mismos correos electrónicos, como si nada hubiera pasado. Las pistas llevaron a Velocity a un servidor que utilizaba un software desarrollado por una compañía con sede en Austin, Texas, llamada SolarWinds. Al principio, Adair sospechó que los atacantes habían introducido un nuevo punto de acceso oculto en el servidor. Sin embargo, tras un análisis exhaustivo, su equipo no encontró ninguna evidencia directa. Para prevenir más incidentes, el servidor fue desconectado de la red, pero una inquietud persistente se mantuvo entre los investigadores. Algo no encajaba, como si una pieza clave estuviera fuera de su alcance. Mientras tanto, en otra parte del panorama, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaba enfrentando una intrusión similar. Un servidor de prueba que utilizaba una versión de evaluación del software de SolarWinds comenzó a mostrar tráfico sospechoso hacia servidores externos. Aquí es donde entraron en acción los especialistas de la firma de ciberseguridad Mandiant, junto con Microsoft. Pero incluso con los mejores talentos colaborando, los ingenieros de SolarWinds no pudieron identificar ninguna vulnerabilidad en su código, a pesar de que las evidencias apuntaban directamente a su software como el punto de entrada. La comunicación entre agencias gubernamentales y expertos externos, que al principio fluía, empezó a decaer. El silencio envolvió a aquellos que normalmente compartían información, y los rumores sobre una operación masiva de espionaje cibernético comenzaron a tomar fuerza. Lo que nadie sabía en ese momento era que se enfrentaban a una de las campañas de espionaje digital más avanzadas jamás vistas. Un plan que había comprometido no solo a agencias gubernamentales, sino también a gigantes tecnológicos como Microsoft. 6 meses más tarde, la complejidad del caso comenzó a desentrañarse.
Los investigadores descubrieron que los atacantes habían modificado el código del software de SolarWinds de una manera que permitía infiltrarse en miles de redes de clientes. Esto no era un simple ataque, era una obra maestra de planificación estratégica que explotaba vulnerabilidades no detectadas para infiltrarse en los sistemas más protegidos. A medida que las agencias continuaban su trabajo, surgían nuevas preguntas. ¿Había otras compañías de software comprometidas sin saberlo? ¿Cuántos datos habían sido robados realmente? Este caso marcó un antes y un después en la historia de la ciberseguridad. La intrusión dejó al descubierto no solo la vulnerabilidad de los sistemas, sino también la urgente necesidad de una cooperación más estrecha entre gobiernos, empresas y expertos. La red de intriga, paciencia y audacia desplegada por los atacantes parecía no tener precedentes. Lo que comenzó como un análisis rutinario terminó revelando un plan tan elaborado que cambió para siempre cómo se entiende y aborda la seguridad en un mundo cada vez más interconectado. El 17 de noviembre de 2020, un descubrimiento inesperado sumió a la compañía Mandiant en un torbellino de incertidumbre. Un teléfono Samsung, registrado de manera sospechosa en el sistema de autenticación multifactor, había sido utilizado para acceder a la red desde una dirección IP en Florida, mientras el empleado legítimo permanecía en su estado de residencia. El equipo de seguridad bloqueó rápidamente el dispositivo no autorizado, pero este incidente resultó ser solo la punta del iceberg. Lo que comenzó como una anomalía menor se transformó en la revelación de una intrusión que llevaba semanas en marcha. A medida que el equipo de Mandiant profundizaba en la investigación, emergió una verdad alarmante. Los atacantes habían ejecutado un ataque de Golden SAML, una técnica que permitía tomar el control total de las cuentas de los empleados. Con esta maniobra, podían elevar privilegios, crear nuevas cuentas e infiltrarse sin restricciones. Sin embargo, lo más inquietante era lo desconocido. Nadie sabía hasta qué punto los intrusos habían penetrado en la red, ni qué estaban buscando exactamente. En un acto deliberado, Scott Reynolds y Eric Scales, líderes de la división de consultoría, formaron un equipo selecto de 10 expertos. Reunieron a su gente en silencio, sin explicar detalles y evitando cualquier filtración. En ese momento, la discreción era más que una estrategia. Era una necesidad. El modus operandi de los hackers demostraba una meticulosidad escalofriante. En lugar de introducir herramientas externas que pudieran delatarlos, utilizaban los recursos existentes dentro de la red de Mandiant, un enfoque conocido como vivir de la tierra. Esto les permitía operar de forma sigilosa y prácticamente indetectable. En las primeras horas de la investigación, quedó claro que estaban lidiando con un ataque a la cadena de suministro, un tipo de intrusión que comprometía software confiable en su núcleo antes de llegar a las manos de los usuarios finales. El 20 de noviembre, Kevin Mandia, fundador y director ejecutivo de Mandiant, recibió una inesperada notificación en su calendario titulada Informe de Seguridad. Aunque inicialmente asumió que sería una breve actualización, la gravedad de la situación lo dejó sin aliento en cuestión de minutos. La empresa, conocida por investigar algunos de los ciberataques más importantes de las últimas 2 décadas, ahora era víctima de un ataque sin precedentes en su propia red. La noticia lo llevó a recordar sus primeros días enfrentándose a sofisticados actores rusos, maestros en el arte de ocultarse hasta que era casi imposible atraparlos. Esta vez, el enemigo estaba más cerca de lo que jamás imaginó. El ataque contra Mandiant no solo buscaba robar datos, era un acto calculado de contrainteligencia. Los hackers, identificados más tarde como asociados con el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, SVR, estaban interesados en herramientas que Mandiant había diseñado para detectar vulnerabilidades en los sistemas de sus clientes. Para los atacantes, estas herramientas representaban un arma invaluable que podía ser utilizada contra los propios clientes de Mandiant, o incluso ser vendida en la oscura economía del mercado negro digital. A medida que el equipo de Mandiant y aliados externos, como Microsoft, avanzaban en su investigación,
descubrieron detalles alarmantes sobre las tácticas de los atacantes. Los hackers habían establecido servidores de comando y control dedicados para cada víctima, asignándoles nombres que imitaban sistemas legítimos dentro de sus redes. Esta estrategia no solo minimizaba las sospechas, sino que demostraba un nivel de planificación excepcional. A través de estas pistas, se conectaron los puntos con otros ataques no resueltos en meses anteriores, revelando un patrón consistente con las operaciones de SVR. El equipo trabajaba día y noche, consciente de que cada segundo perdido era una oportunidad para que los atacantes profundizaran su incursión o cubrieran sus huellas. Scott Reynolds lideró un esfuerzo frenético para descubrir cómo habían logrado infiltrar la red de Mandiant sin ser detectados. Las herramientas robadas representaban un riesgo crítico, y la posibilidad de que fueran utilizadas contra los clientes de la empresa desató un estado de alerta máxima. La revelación de que incluso Mandiant, un titán en el campo de la ciberseguridad, había sido comprometido, envió ondas de choque a la industria. Esto planteaba una pregunta aterradora. Si una empresa de este calibre podía ser vulnerada, ¿quién estaba realmente a salvo? Pero lo más escalofriante era que el ataque no solo apuntaba a una empresa o gobierno. Se trataba de una campaña global, cuidadosamente orquestada, cuyo alcance completo aún permanecía en las sombras. Mientras los días se convertían en semanas, Mandiant y sus aliados lograron rastrear y cerrar las puertas de acceso que los hackers habían usado. Pero la sensación persistente de que había algo más, algo que se les escapaba, siguió persiguiéndolos. ¿Era SolarWinds solo el comienzo de una operación aún más masiva? ¿Qué otras piezas del rompecabezas estaban ocultas a plena vista? Este incidente, que comenzó con un simple teléfono sospechoso, desató un torbellino de descubrimientos que cambiarían para siempre la forma en que el mundo entendía la ciberseguridad. Durante semanas, el equipo de Mandiant vivió inmerso en una realidad frenética y desconcertante. Desde sus hogares, conectados en una videollamada que se extendía durante 18 horas al día, los investigadores escudriñaban cada rincón de los sistemas, repasando interminables registros en busca de las huellas de los intrusos. Con el tiempo, las barreras de lo profesional se desdibujaron. Los sonidos de fondo de niños jugando, parejas conversando o incluso el ronquido de un pitbull se volvieron parte del ambiente habitual. Ronald, uno de los técnicos, incluso atendió una llamada de emergencia ejecutiva desde su ducha, un reflejo de cómo la urgencia había invadido todos los aspectos de sus vidas. Kevin Mandia, el CEO, recibía informes diarios de Scott Reynolds y Eric Scales, quienes lideraban la investigación. Sin embargo, cada reunión parecía terminar en un punto muerto. La pregunta seguía siendo la misma. ¿Cómo habían logrado los hackers penetrar en sus sistemas? Una pregunta que parecía cada vez más desesperante conforme avanzaban los días sin respuestas claras. El 8 de diciembre, después de semanas de trabajo extenuante, finalmente desarrollaron una herramienta de detección funcional. Fue entonces cuando Mandiant decidió romper el silencio, anunciando públicamente el ataque. Sin embargo, el comunicado fue deliberadamente vago, mencionando únicamente que herramientas de seguridad habían sido robadas, pero sin ofrecer detalles específicos. El anuncio generó reacciones mixtas. Mientras algunos clientes confiaban en que Mandiant resolvería el problema, otros comenzaron a cuestionar si habían cometido errores básicos de seguridad que permitieron la intrusión. En privado, las preocupaciones eran aún más profundas. Muchos temían que esta revelación dañara permanentemente la reputación de la empresa. Pero lo que más inquietaba al equipo era lo que no podían decir. Aún no comprendían del todo cómo los atacantes habían logrado infiltrarse ni cuánto tiempo llevaban allí. Un destello de esperanza surgió de los registros de tráfico. Aparentemente inofensivo en su momento, se descubrió que meses atrás uno de los servidores de Mandiant, que ejecutaba el software Orion de SolarWinds, había establecido una conexión con un sistema desconocido.
Este descubrimiento resultó inquietante porque el software Orion, utilizado para tareas de administración de redes, debería comunicarse únicamente con los servidores de SolarWinds para actualizaciones regulares. Pero en este caso, parecía haber actuado como un conducto hacia un servidor de comando y control operado por los atacantes. Esto llevó al equipo a reevaluar un incidente anterior en el Departamento de Justicia, donde un servidor que también utilizaba Orion había mostrado actividad sospechosa. ¿Cómo era posible que no hubieran conectado ambos casos antes? La respuesta podía estar en el hermetismo interno. Los detalles de la investigación en el Departamento de Justicia eran limitados, y quienes trabajaban en la intrusión de Mandiant no habían estado involucrados en el otro caso. Willie Benton, director técnico del equipo, tomó la responsabilidad de localizar el posible punto de entrada en el servidor comprometido. Con más de 14 gigabytes de código en el software Orion, encontrar la pieza responsable de la actividad maliciosa era como buscar una aguja en un pajar. Sin embargo, contra todo pronóstico, Benton y su equipo hicieron un descubrimiento en menos de 24 horas. Un archivo DLL que contenía un código malicioso llamado Sunburst. Este código transmitía información detallada de las redes de las víctimas hacia los servidores de los atacantes, pero estaba disfrazado de tráfico legítimo. El hallazgo fue un avance crucial, pero también trajo una nueva interrogante. ¿Cómo lograron los hackers insertar Sunburst en un archivo con el certificado digital de SolarWinds, que debería garantizar su legitimidad? Había dos posibilidades. O bien los atacantes habían robado el certificado y lo usaron para firmar el archivo malicioso, o habían logrado infiltrarse directamente en los sistemas de SolarWinds para insertar el código malicioso antes de que el archivo fuera firmado. Ambas opciones eran escalofriantes, pero si era lo segundo, el problema era mucho más grande de lo que habían imaginado. La revelación de Sunburst desencadenó una nueva ola de investigaciones, con Benton y su equipo siguiendo cada hilo posible para descubrir cómo y cuándo los atacantes habían comprometido el software de SolarWinds. Mientras tanto, en el trasfondo, Kevin Mandia continuaba gestionando la creciente presión pública. Cada día se convertía en una carrera contra el tiempo, no solo para proteger a sus clientes, sino para prevenir que los atacantes usaran su posición para comprometer a otros sistemas críticos. A medida que los días pasaban, se hacía evidente que el ataque no era simplemente un acto de espionaje convencional. Era una operación cuidadosamente orquestada, cuyo alcance completo aún permanecía en las sombras. Miles de clientes de SolarWinds, incluidas agencias gubernamentales de alto nivel, estaban potencialmente expuestos. Y mientras el equipo de Mandiant luchaba por contener el daño, una sensación persistente de que algo más grande se gestaba no dejaba de acechar. ¿Habían encontrado la raíz del problema o solo habían arañado la superficie de una red mucho más compleja y aterradora? La respuesta a esa pregunta aún estaba por llegar. La investigación sobre la intrusión avanzaba en medio de un torbellino de especulaciones y descubrimientos inesperados. La posibilidad de que los atacantes hubieran robado el certificado digital de SolarWinds para firmar archivos maliciosos parecía aterradora, pero plausible. Sin embargo, una opción aún más inquietante comenzó a tomar forma. ¿Y si los hackers habían penetrado directamente en la red de SolarWinds? Este escenario implicaba algo mucho más grave. Si lograron acceder al código fuente de Orion antes de que se compilara y firmara, significaba que no solo habían comprometido a una empresa, sino a toda su cadena de suministro. Las dudas comenzaron a disiparse cuando un investigador descargó una actualización de Orion directamente desde el sitio web oficial de SolarWinds. Allí, entre los archivos aparentemente legítimos, se encontraba el mismo backdoor que habían identificado: el infame Sunburst. Este descubrimiento confirmó lo peor. El software comprometido no era un ataque aislado. Era una herramienta de distribución masiva que había sido instalada en las redes de decenas de miles de clientes. Los datos revelaron que la actualización infectada comenzó a distribuirse en marzo,
lo que significaba que algunos sistemas podían haber estado comprometidos por hasta 8 meses antes de ser detectados. Lo que enfrentaban era un ejemplo clásico y devastador de un ataque a la cadena de suministro de software. Este tipo de intrusiones, que permiten infiltrar malware en innumerables sistemas a través de una fuente de confianza, no eran algo nuevo. En 2017, hackers lograron infectar a más de 2 millones de usuarios al sabotear la herramienta de limpieza CCleaner. Rusia había utilizado una táctica similar con el gusano NotPetya, que comenzó como un ataque dirigido a Ucrania, pero terminó paralizando empresas en todo el mundo. Incluso China había aprovechado actualizaciones de software para insertar backdoors en los sistemas de miles de clientes de Asus. Pero esta vez, lo que el equipo de Mandiant enfrentaba superaba cualquier ataque anterior en escala, precisión y ambición. El sábado por la mañana, el 12 de diciembre, Kevin Mandia tomó una llamada que cambiaría el curso de los acontecimientos. Al otro lado de la línea estaba Kevin Thompson, presidente y CEO de SolarWinds. Para Thompson, quien estaba a punto de dejar su cargo tras 14 años en la empresa, la conversación marcó un final inesperado y caótico para su mandato. Mandia, con un tono directo pero medido, reveló que el software Orion de SolarWinds había sido comprometido. Y aunque ofreció a la empresa la posibilidad de emitir una declaración antes de que Mandiant lo hiciera público, dejó claro que el tiempo apremiaba. En 24 horas, el mundo sabría lo ocurrido. Lo que Mandia no reveló fue la razón detrás de la urgencia. Un periodista había descubierto la existencia del backdoor y ya había contactado a Mandiant buscando confirmación. La noticia era inminente, y Mandia sabía que el control de la narrativa era esencial para minimizar el daño reputacional, tanto para Mandiant como para SolarWinds. Mientras tanto, Thompson se apresuró a informar a su equipo. Una de las primeras llamadas fue para Tim Brown, jefe de arquitectura de seguridad de SolarWinds. Brown y su equipo confirmaron rápidamente la presencia de Sunburst en las actualizaciones de Orion, un descubrimiento que transformó la alarma inicial en una realidad aterradora. El alcance del ataque comenzó a hacerse evidente. SolarWinds contaba con más de 33,000 clientes, muchos de ellos empresas y agencias gubernamentales de alto perfil, entre ellos departamentos clave del gobierno de los Estados Unidos, como el Departamento de Defensa, la Agencia de Seguridad Nacional y el Departamento del Tesoro. Si los atacantes habían explotado plenamente el acceso proporcionado por Sunburst, las consecuencias podían ser catastróficas. No solo se trataba de espionaje. El acceso no detectado a redes críticas durante meses significaba que podían haber robado secretos, alterado datos o plantado puertas traseras adicionales. En Mandiant, el descubrimiento de Sunburst desencadenó una carrera contrarreloj para comprender cómo había ocurrido todo. El archivo DLL malicioso había sido firmado con un certificado legítimo de SolarWinds, lo que significaba que, en la superficie, parecía completamente confiable. Benton y su equipo sabían que encontrar la raíz de esta manipulación sería crucial para detener el ataque y prevenir futuros incidentes similares. Sin embargo, cada respuesta planteaba nuevas preguntas. ¿Habían comprometido los atacantes únicamente a SolarWinds o había más piezas en juego? ¿Qué otros sistemas habían sido infiltrados sin que nadie lo supiera? Mientras los días se convertían en semanas, quedó claro que este no era solo un ataque tecnológico, era una declaración de poder. Los atacantes no solo habían burlado los sistemas de seguridad más avanzados del mundo, sino que lo habían hecho con tal sutileza que pasaron desapercibidos durante meses. Y aunque los investigadores comenzaban a atar cabos, una pregunta seguía sin respuesta. ¿Qué más habían dejado atrás los intrusos, oculto a simple vista, esperando el momento adecuado para volver a atacar? La batalla por la seguridad digital apenas comenzaba. La revelación de que el software de SolarWinds había sido comprometido no solo generó conmoción en la empresa, sino también un efecto dominó que sacudió a miles de organizaciones en todo el mundo. A medida que el equipo de SolarWinds profundizaba en la magnitud del ataque, quedó claro que la amenaza
no se limitaba a unas pocas entidades. Los informes internos sugirieron que el malware Sunburst podría haberse infiltrado en hasta 18,000 clientes desde la primavera de 2020, un número aterrador que abría un sinfín de posibilidades para los atacantes. Durante ese fatídico sábado, Kevin Thompson y sus colegas trabajaron frenéticamente para reunir equipos técnicos, legales y de relaciones públicas que pudieran enfrentar el desastre. La compañía recurrió a DLA Piper, un bufete externo con amplia experiencia en ciberseguridad, para liderar la investigación. Ron Pulco, un abogado y exfiscal con conocimientos forenses, estaba disfrutando de un tranquilo momento en su patio trasero cuando recibió la llamada. Eran alrededor de las 10 de la noche, cuando su tranquilidad fue reemplazada por la urgencia. Sin perder tiempo, Pulco se dirigió a su oficina en casa, equipada con pizarras blancas y herramientas de planificación, y estableció un temporizador de 20 horas. La presión era abrumadora. Él consideraba que el plazo impuesto por Mandiant para hacer público el incidente era irrazonable. Solo 24 horas para coordinar y preparar a los clientes afectados era un tiempo casi ridículo frente a la magnitud del ataque y el riesgo inminente. Pulco no era el único preocupado. Internamente, los equipos debatían sobre el riesgo de que los atacantes, al percatarse de que su operación había sido descubierta, pudieran tomar medidas más destructivas dentro de las redes comprometidas. Se discutió la posibilidad de ataques de borrado que podrían eliminar datos críticos, plantar nuevos backdoors o incluso interrumpir operaciones en sectores clave. A pesar de las preocupaciones, SolarWinds decidió priorizar la transparencia, comprometida a compartir la mayor cantidad de información posible sobre la intrusión, aunque bajo recomendación legal y gubernamental, ciertos detalles permanecieron en secreto. Mientras tanto, la urgencia de los acontecimientos llevó a SolarWinds a contratar a CrowdStrike, otro reconocido actor en el ámbito de la ciberseguridad. Ron Pulco sabía que necesitaba reforzar su equipo y recurrió a Adam Meyers, un viejo amigo y líder del equipo de inteligencia de amenazas en CrowdStrike. La relación entre ambos se remontaba a décadas atrás, cuando colaboraron en la respuesta a incidentes cibernéticos para un contratista de defensa. A la 1 de la madrugada, Pulco envió un mensaje simple pero poderoso: «Necesito tu ayuda». Meyers, conocido por su aguda intuición y su habilidad para desentrañar códigos complejos, respondió al llamado de inmediato. Apenas unas horas después, el domingo por la mañana, se unió a una llamada de briefing con representantes de Mandiant y Microsoft. Durante esa reunión, se revelaron detalles escalofriantes. Los atacantes no solo habían logrado comprometer cuentas de correo electrónico de Microsoft Office 365, sino que también habían superado protocolos avanzados de autenticación multifactor. Era evidente que los hackers no eran amateurs. Estaban utilizando técnicas que solo los adversarios más sofisticados, como el SVR ruso, podían desplegar con éxito. Tras la llamada, Meyers se retiró a su sala de estar con una misión clara: desentrañar el código de Sunburst. Mandiant le había proporcionado una copia del archivo DLL comprometido, y Meyers pasó las siguientes 6 horas inclinado sobre su computadora, diseccionando cada línea de código. Cada descubrimiento era como una pieza de un rompecabezas inmenso, que solo aumentaba la intriga sobre los métodos de los atacantes. En SolarWinds, los primeros días tras el descubrimiento fueron un torbellino de confusión, incredulidad y caos controlado. Decenas de empleados regresaron a las oficinas en Austin, que habían estado vacías durante meses debido a la pandemia, para establecer centros de comando improvisados. La atmósfera era tensa, pero cada persona entendía que el tiempo era crítico. Las investigaciones internas revelaron que los atacantes habían comprometido al menos 71 cuentas de correo electrónico de SolarWinds, probablemente para monitorear las comunicaciones internas en busca de señales de detección. El descubrimiento de estas cuentas comprometidas planteó nuevas preguntas.
¿Cuánto tiempo llevaban los atacantes monitoreando los correos electrónicos de la empresa? ¿Habían utilizado esta ventaja para anticiparse a los movimientos defensivos? Cada respuesta parecía abrir la puerta a nuevas incertidumbres. Las investigaciones técnicas también revelaron que el malware Sunburst había sido diseñado no solo para recopilar datos, sino también para transmitir información sobre las redes comprometidas a servidores de comando y control cuidadosamente camuflados. Estos servidores estaban ubicados en múltiples países, lo que complicaba aún más el rastreo de los atacantes. Lo que era innegable era que el alcance del ataque estaba lejos de ser contenido. Los investigadores sabían que estaban lidiando con adversarios excepcionalmente pacientes y meticulosos. Los atacantes no solo buscaban robar datos, sino que también habían demostrado una capacidad inquietante para integrarse en las redes de sus víctimas, operando como si fueran parte legítima de ellas. Esta estrategia no solo les permitió evitar la detección durante meses, sino que también complicó los esfuerzos para determinar el alcance total de la intrusión. La pregunta que nadie se atrevía a plantear en voz alta era simple, pero aterradora. ¿Qué pasaría si los atacantes todavía estaban dentro, observando cada movimiento de los equipos de respuesta, listos para desatar un nuevo ataque? La complejidad del ataque de SolarWinds no solo dejó perplejos a los investigadores, sino que también dejó al descubierto las vulnerabilidades de sistemas aparentemente impenetrables. A medida que el trabajo de los equipos avanzaba, la magnitud de lo ocurrido era cada vez más evidente. Miles de redes afectadas, sin una pista clara sobre cómo los atacantes habían logrado mantenerse ocultos durante tanto tiempo. La pregunta constante en la mente de todos era: ¿cómo habían logrado pasar desapercibidos? Con el malestar creciendo, la información que salía a la luz parecía cada vez más inquietante. Se sabía que las víctimas principales fueron aquellas que, al igual que SolarWinds, confiaban en las actualizaciones de software para garantizar la seguridad y eficiencia de sus operaciones. A medida que las horas se deslizaban, la noticia de la infiltración masiva comenzó a extenderse por la industria. El equipo de Mandiant, junto con el personal de SolarWinds, ya no solo estaban luchando por contener la brecha, sino por comprenderla. La posibilidad de que el ataque estuviera siendo llevado a cabo por actores de un gobierno extranjero era una hipótesis cada vez más plausible, y con cada pieza de evidencia que se agregaba al rompecabezas, las sospechas de que se trataba de un ataque patrocinado por un Estado aumentaban. Los correos electrónicos comprometidos, las credenciales filtradas y las conexiones con actores de inteligencia extranjeros daban cada vez más peso a esa teoría. Las horas de trabajo en busca de pistas no hicieron más que confirmar lo que muchos ya temían. El ataque había sido una operación extremadamente sofisticada. A medida que el equipo de respuesta a incidentes comenzaba a tomar el control de la situación, los efectos del ataque se multiplicaban. Las alarmas sonaron cuando se descubrió que los atacantes habían utilizado técnicas avanzadas para cubrir sus huellas, lo que hizo aún más difícil identificar el alcance total de la violación. La infiltración en las redes de miles de empresas e instituciones no solo comprometió sus datos, sino que también proporcionó a los hackers acceso a sus sistemas de gestión más sensibles. A pesar de todos los esfuerzos por contener el daño, el impacto de la brecha no se limitó a un puñado de organizaciones. Los resultados de las investigaciones iniciales mostraron que muchas más empresas de las que inicialmente se habían identificado estaban siendo afectadas. La información filtrada mostró que los atacantes habían desplegado su malware en diversas instituciones gubernamentales, financieras y empresas tecnológicas, lo que indicaba una operación a gran escala. El escenario se volvía cada vez más oscuro, y el tiempo que había pasado sin una respuesta concreta parecía empeorar las cosas. Cuando SolarWinds y sus aliados decidieron hacer pública la brecha, el mundo entero comenzó a mirar. Las revelaciones sobre la sofisticación del ataque fueron más allá de lo que muchos pensaban posible. En su declaración, SolarWinds dio detalles escalofriantes. El malware que se había infiltrado en sus sistemas no solo estaba diseñado para robar información, sino para modificar y controlar redes enteras
sin dejar rastro. Era como si los atacantes se hubieran infiltrado en las venas mismas de la infraestructura digital de las empresas afectadas. El impacto fue inmediato, y los clientes comenzaron a cuestionar la seguridad de sus propios sistemas. Mientras tanto, el equipo de seguridad que había estado investigando la brecha pronto se encontró con la desconcertante verdad. Los atacantes habían estado operando desde el corazón de la infraestructura de SolarWinds durante meses. La naturaleza meticulosa del ataque y la paciencia de los atacantes dejaba claro que no se trataba de un grupo cualquiera. Los expertos se adentraron aún más en el código, identificando cómo el malware Sunburst había sido inyectado en las actualizaciones de software. Esta pieza de software, que originalmente había sido confiable, había sido el vehículo para un ataque masivo que afectó a miles de empresas a nivel global. Mientras los días avanzaban y la presión aumentaba, las investigaciones internas de SolarWinds revelaron aún más detalles aterradores. Los atacantes no solo habían robado información, sino que habían operado en silencio, manipulando sistemas y redes enteras sin ser detectados. Los archivos de actualización del software Orion, que deberían haber sido una fuente de protección, habían sido corrompidos, creando una puerta trasera que permitía a los hackers moverse libremente por las redes comprometidas. Este detalle, que en un principio parecía menor, fue uno de los descubrimientos más alarmantes. Los atacantes no solo habían entrado, sino que se habían establecido y estaban operando desde el interior. Las consecuencias de este ataque fueron más allá de las pérdidas económicas inmediatas. Para muchas de las organizaciones afectadas, este incidente representaba un golpe mortal a su confianza en la seguridad cibernética. Los ejecutivos de empresas y gobiernos se vieron obligados a reconsiderar sus estrategias de defensa y a reevaluar las relaciones con sus proveedores de software. Para los expertos, la pregunta que se cernía sobre todo el incidente era si este ataque era el primero de muchos. ¿Qué otros actores estaban involucrados? ¿Y cuántas otras redes podrían estar siendo infiltradas en silencio? La verdad sobre el alcance de la brecha se fue revelando lentamente. Y con cada nuevo descubrimiento, la sensación de asombro y miedo se apoderaba más de los involucrados. El equipo de investigación, exhausto pero determinado, logró reconstruir las piezas del rompecabezas, rastreando el origen del ataque hasta una infraestructura de servidores en varias partes del mundo. Las investigaciones apuntaban a que los atacantes habían utilizado la sofisticación de un Estado-nación para orquestar su operación, lo que implicaba no solo el robo de datos, sino una injerencia directa en los sistemas de sus víctimas. Finalmente, a medida que se cerraban las puertas de la investigación, los responsables del ataque nunca fueron completamente identificados. Sin embargo, la evidencia apuntaba con fuerza a la intervención de un actor de ciberinteligencia que operaba bajo la protección de una nación poderosa. Este ataque no solo dejó al descubierto las debilidades de una de las empresas más confiables en el ámbito de la ciberseguridad, sino que también dejó una advertencia escalofriante. Los sistemas de todo el mundo estaban más vulnerables de lo que cualquiera había imaginado. El hackeo de SolarWinds fue un recordatorio brutal de lo lejos que pueden llegar los atacantes cuando poseen los recursos, el tiempo y la paciencia para infiltrar redes críticas. Lo que inicialmente parecía ser una brecha aislada, rápidamente se convirtió en el mayor ataque de ciberseguridad de la década. Mientras tanto, las empresas y gobiernos afectados comenzaron a reconstruir sus defensas, pero el daño ya estaba hecho. Y aunque el caso SolarWinds cerró una etapa, muchos sabían que el ataque podría ser solo el preludio de lo que vendría.